¿Qué tal, chicas? Vamos a dar continuidad con el estudio de Génesis 14 y bueno, voy a darles una pequeña introducción que dice: en este capítulo 14 vamos a encontrar la primera guerra registrada en el libro de la Biblia, en la que Abraham va a liberar a Lot. También tenemos la aparición del primer sacerdote llamado Melquisedec, quien bendijo a Abraham. Estos son dos incidentes en este pasaje bíblico que lo van a convertir en un capítulo muy notable, aunque no parezca encajar en la narración histórica. Sin embargo, uno de los capítulos más importantes del libro de Génesis. Muy bien, vamos entonces ahora a dar inicio con la lectura del capítulo, que tiene un trabalengua con los nombres, pero es importante que la leamos. Dice así: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, de Arioc, rey de Eleazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tilán, rey de Gojim, que estos hicieron guerra de Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adám, a Sember, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Estos últimos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, en el mar Salado. 12 años habiendo servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carmaim, a los susitas en Am y a los emitas en Saf Kiriatim, a los oreos en el monte de Seir, hasta el Param, que está junto al desierto. Entonces volvieron en Mispar, es decir, Sede, y conquistaron todo el territorio de los malecitas y también a los amorreos que habitaban en Hasesón Tamar. Entonces el rey Sodoma con el rey de Gomorra, el rey de Andam, el rey de Seboim y el rey de Bela, es decir, Zoán, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidim, es decir, en Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tilán, rey de Gojim, Amrafel, rey de Sinar, y Orioc, rey de Eleazar. 4 reyes contra 5. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, al huir, cayeron allí. Y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, con todas sus provisiones, y se fueron. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Uno de los que escaparon vino y le hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en Encinar de Manrem, el amorreo hermano de Escol y el hermano de Abner, y en todos eran aliados de Abraham. Y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados en su casa, nacidos en su casa, 318 en total, y salió en persecución hasta Dan. Por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está en el norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot, con sus posesiones, y también a las mujeres y a las demás gente. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió en su encuentro el rey de Sodoma, en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, y Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya que no me diga: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido, y la parte de los hombres que fueron conmigo, Abner, Escol
y Manre. Ellos tomarán su parte. Muy bien. Y ustedes me dirán, ¿y qué podemos aprender de todo este poco nombres y este poco de reyes? Y yo no entiendo nada de lo que está pasando. Bueno, yo me dediqué a buscar para encontrar el sabor precioso que vamos a ver en este capítulo. Dice así, vamos a ver. Un resumen del capítulo 13 es que Lot había dejado la tierra prometida para ir en busca de la fortuna del valle Jordán. Lo que él no sospechó es que en su camino hacia Sodoma se iba a encontrar en medio de una guerra mundial, más bien regional. Rodeados de vecinos hostiles, los pastores de Abraham y los de Lot debieron haberse unido y en lugar de eso permitieron que la envidia los separara. Situaciones similares existen hoy en día. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Bueno, sí. Muchos cristianos discuten y pelean, mientras Satanás está trabajando alrededor de ellos. La rivalidad, las discusiones, los desacuerdos entre creyentes pueden ser destructivos en 3 maneras. Pueden dañar la buena voluntad, confianza y la paz, la base de las relaciones humanas entre los hermanos. Van a obstaculizar el progreso de importantes metas que tiene el Señor para con tu vida. Y por tercero, nos hace concentrarnos en nosotros mismos y no en el amor. Una de las cosas que Jesús en sus oraciones finales colocó antes de ser traicionado y arrestado fue que Él le pidió a Dios que todos sus seguidores fueran uno solo. Somos uno solo. Dentro de la iglesia somos uno solo. Y si no lo somos, ¿eres tú parte de los que está dividiendo o de los que está uniendo? Al enfrentar la posibilidad de un conflicto con su sobrino Lot, Abraham tomó la iniciativa de resolver la disputa. Él le permitió a Lot que eligiera primero, aun cuando Abraham, siendo mayor, tenía todo el derecho de elegir él. Además, Abraham mostró la disposición de arriesgarse y de ser engañado. El ejemplo de Abraham nos muestra cómo debemos de nosotros responder a las situaciones familiares difíciles. 1. Tomando la iniciativa para resolver los conflictos. 2. Permitiendo que los demás hagan la primera elección, aun cuando eso signifique que no tendremos lo que queremos. Y 3. También, que es muy importante, poner la paz familiar por encima de nuestros deseos personales. En esa época la llanura del Jordán era muy fértil y yo estoy casi segura de que Lot diría, mira, encontré el huerto del Edén. Parece como si Lot estuviera dándole la espalda a la tierra prometida, porque Sodoma estaba enclavada exactamente en sus límites. Aquí vemos el carácter de Lot, cómo se revela por sus elecciones. Él tomó la mejor parte de la tierra, aun cuando esto significaba vivir cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su pecado. Él fue muy codicioso, deseó lo mejor para sí mismo. Yo imagino que se frotaría las manos, sin detenerse a pensar en la necesidad de su tío. Abraham y ese tío era muy justo, la verdad. Nuestras vidas son una serie de decisiones. También nosotros podemos elegir lo mejor mientras ignoramos la necesidad y los sentimientos de otro. Esta clase de decisiones, como la que mostró en la vida de Lot, causan problemas. Cuando dejamos de decidir en la dirección de Dios, todo lo que nos queda es decidir en la dirección equivocada. O sea, cuando tú decides decidir o dejar de decidir en la dirección de Dios, todo va a ir en la dirección equivocada. Al principio pareció que era una decisión chévere por parte de Lot, buen pasto, agua abundante, pero no se dio cuenta de la influencia pecaminosa de Sodoma. Esto podría originar tentaciones tan fuertes que podía destruir a su familia. ¿Alguna vez has decidido vivir o trabajar cerca de Sodoma? Te pregunto. Aun cuando usted pueda tener suficiente fuerza para resistir las tentaciones, puede que otros miembros de su familia no. Mientras que las Escrituras nos mandan que nos acerquemos a la gente de la Sodoma,
que está cerca de nosotros, para ganarlo debemos de evitar convertirnos en el mismo tipo de gente en que estamos tratando de alcanzar. Ahora bien, vamos a hablar sobre esta primera guerra, ¿verdad?, regional. Algunos de los estudiosos mencionan de que esta guerra se dio aproximadamente 28 años después de la dispersión de la Torre de Babel. Las guerras en las naciones forman parte de la historia, pero no hubiésemos tenido el relato de esta guerra si Abraham y Lot no hubieran estado en ella. Por codicia de Lot, como hemos visto, que él se instaló en esta tierra fértil pero malvada, Sodoma, sus habitantes estaban completamente maduros para la venganza contra los descendientes de Canaán. Los invasores eran de Caldea y Persia, en aquel entonces reinos pequeños. Ahora vemos aquí a los reyes. Kedorlaomer y los reyes viajaron hacia el sur de Transjordania, conquistando primero 3 tribus: los refaitas, los emitas, que eran la gente de gran estatura, que fue destruida a la postre de los israelitas, bajo Moisés. El rey tenía, dice, que una cama de 4 metros de largo. Eso lo encontramos en Deuteronomio 3:11. Entonces los reyes continuaron su marcha hacia el sur para conquistar a los Oreos, no la galleta, Oreos con H, de quienes dispusieron más tarde los descendientes de Saúl. Los 5 ejércitos aliados fueron derrotados por los invasores procedentes del este. Algunos de los sobrevivientes cayeron en los pozos de asfalto. Hasta el sol de hoy, ocasionalmente dice que se ven pedazos de asfalto flotando sobre la superficie de esta área meridional del Mar Muerto. Bien interesante. Bien, esta codicia de Lot lo llevó a contornos pecaminosos. El deseo desmesurado de adquirir más posesiones y triunfo le costó su libertad y su contentamiento. Yo me lo imagino, tuvo que haber sido bastante difícil, ¿no? Ver todo lo suyo y que de repente ya no estaba. Y quedó cautivo del rey Kedorlaomer. Estuvo expuesto a torturas, esclavitud y hasta la muerte. De la misma manera podemos ser tentados nosotros a hacer algo o a ir a algún lugar indebido. La prosperidad que deseamos muchas veces es cautivante. Nos puede tentar y esclavizar si nuestros motivos no van de acuerdo a los deseos de Dios. Por otra parte, cuando vemos que sus criados se utilizaban como soldados en la guerra, indica, los que estoy hablando ahorita de Abraham, indica que las condiciones sociopolíticas de la época lo ameritaban. Abraham tendría que ser un fuerte dirigente patriarcal. Y además de que era un hombre rico, también era un poderoso jefe militar. Lo podemos ver que a su edad él tendría la fuerza, el valor y la vigorosidad para ir con 318 personas y derrotar a 5 reyes. Ahora bien, vamos a ver la guerra. Esta guerra de Abraham, ¿verdad?, y la guerra que fue en Canaán, además del hambre, Abraham también enfrenta la realidad de los conflictos armados de la tierra de Canaán. Esta vez es una guerra de una característica internacional, que no lo afectaba directamente a él, pero sí a su sobrino Lot, que estaba establecido, como ya lo hemos mencionado, en Sodoma. Por decirlo así, una liga de reyes de territorios de Mesopotamia se une en una guerra contra una liga de reyes de territorios del Valle del Jordán. Aparentemente, esta guerra era una represalia por el cese de tributos de los reyes de Canaán y un esfuerzo de los reyes de Mesopotamia por restablecer su dominio político. La Liga de Mesopotamia, acuérdense, Liga de Mesopotamia y la del Valle del Jordán. La de Mesopotamia, que acoge una ruta por la Transjordán, derrota a todo el camino devastado grandemente por el territorio. Finalmente enfrentan a los reyes cananeos. En la batalla final, en el Valle de Sidim, cerca del Mar Muerto, los reyes del Valle de Jordán son derrotados. O sea, ellos pensaban que iban a poder. Los llevaron a esa área donde estaba toda esta brea
pensando que iban a ganar y ellos mismos quedaron ahí en sus pozos, en la brea esta. Particularmente la ciudad de Sodoma queda expuesta luego de que son derrotados y obviamente es saqueada y se llevan prisionera a su gente y con ellos a Lot. Cuando Abraham se entera, ¿verdad?, de que su sobrino Lot ha sido prisionero, acude a rescatarlo. Abraham no solo recobra a Lot, sino también a toda la gente y los bienes de Sodoma. ¡Qué tremenda hazaña! Esto es para flipar. La estrategia que usó Abraham fue la facilidad con la cual reunió un ejército y la habilidad de guerra que demostró. Bien pudieron animarlo para conquistar Canaán. Dirá, mira, lo tomo por mis propias manos ya porque Dios me lo prometió. Pero él decidió esperar en Dios y en sus promesas para recibir la tierra de Canaán en su debido tiempo. En este punto, es bueno rescatar que la fe no es tomar por asalto las promesas de Dios, sino esperar y recibirlas de su mano bondadosa. Todo tiene su tiempo, todo. Abraham demostró que era un hombre valiente y listo para actuar según demandaban las circunstancias. También era alguien que estaba dispuesto a sacrificar su propia comodidad para someterse a la voluntad de Dios para su vida. Estas son algunas importantes cualidades que nosotros también deberíamos de tener. Ese deseo de querer ayudar a otras personas, ese deseo de incomodarnos para poder hacer la voluntad de Dios. Son características y cualidades dignas de imitar. Ahora bien, Abraham recibe la noticia de la cautividad de Lot e inmediatamente decide ir a rescatarlo. Nuevamente se debe destacar aquí la bondad de Abraham. Mira, él seguía ahí fiel para su sobrino. Hay varios datos que yo quiero resaltar de este acontecimiento de Abraham. Primero, Abraham es identificado étnicamente como el hebreo. A mí me llamó mucho la atención que decía Abraham el hebreo, que está en el versículo 13. Esto implica que Abraham había ganado una identidad sociopolítica en el medio de la población de Canaán. Esto era un progreso hacia la consolidación del plan de Dios con la descendencia de Abraham. Hebreo se deriva del nombre del patriarca Eber, descendiente de Sem. ¿Se acuerdan? Seguimos las dos líneas. Quien diera identidad étnica específica a un grupo humano. Segundo, Abraham estaba en alianza con un cierto grupo de amorreos, pobladores de ese lugar, identificados como lo leímos ahí ahorita, Aner, Escol y Manre. Eso está en el capítulo 14, el versículo 24. Esto implica que Abraham habitaba pacíficamente entre ellos y que bien podía obtener la tierra que él tenía a base de alianzas y asimilación con grupos ya establecidos. Tercero, Abraham demuestra gran habilidad militar y determinación firme de conseguir su logro. Abraham recluta a sus siervos rápidamente, a sus aliados, Aner, Escol y Manre, y sin dar tregua, persigue al enemigo hasta el extremo norte del territorio de Canaán. La mención de Dan es una identidad posterior que significa el extremo norte de la tierra prometida. Abraham los ataca estratégicamente y los persigue hasta más allá de Damasco, con el fin de rescatar a su sobrino Lot. Juntamente con Lot, Abraham recupera todo el botín humano y el material. Yo flipo, las películas de guerra se quedan cortas con esto. Esta victoria militar de Abraham le presenta la posibilidad de poseer la tierra. O sea, él podía en ese momento, a través de las alianzas y los conflictos bélicos, sin esperar a Dios y bajo el ojo humano, que él diría, no hombre, Dios se está tardando, así que yo voy ya a tomar esta tierra. No lo hizo así. Esta situación de Abraham es paralela a la de Jesús. ¿En cuál? Bien, cuando Jesús fue tentado por el diablo, que le ofrece posesiones de todos los reinos de la tierra a cambio que renunciara al plan redentor de Dios. Esto lo encontramos en Lucas 4, del 5 al 8. Es exactamente lo que ocurrió aquí. Al igual que Jesús, Abraham no acoge la posibilidad de poseer la tierra. Decide esperar en Dios y aceptar las condiciones de Dios. Y ahora nos preguntamos, ¿y quién es este Kedorlaomer?
¿Y por qué fue importante? Bien, en los tiempos de Abraham, las mayorías de las ciudades tenían sus propios reyes. Las rivalidades y las guerras eran comunes. Una ciudad conquistada tenía que pagar tributos al rey victorioso. No se conoce nada acerca de de Kedorlaomer, excepto lo que leemos aquí en la Biblia. Aparentemente fue muy poderoso. 5 ciudades, incluyendo Sodoma, le habían pagado tributo durante 12 años. Las 5 ciudades formaron una alianza. Dicen, mira, hasta aquí, y se rebelaron. Kedorlaomer reaccionó rápidamente y las volvió a reconquistar. Cuando derrota a Sodoma, captura a Lot, a su familia, a sus posesiones. Abraham, con tan solo 318 hombres, persiguió al ejército de Kedorlaomer y lo atacó cerca de Damasco. Damasco es la actual Siria y todavía están, sus trozos todavía siguen ahí en conflictos. Con la ayuda de Dios, Abraham derrotó y rescató a Lot y a su familia y a sus pertenencias. Estos incidentes nos presentan otras 2 características de Abraham. 1, tenía el valor que le daba a Dios. Enfrentó a un enemigo poderoso y atacó. 2, estaba preparado. Se había tomado el trabajo de entrenar a sus hombres ante la posibilidad de cualquier conflicto. Nunca sabemos, chicas, cuándo seremos llamados a llevar a cabo tareas difíciles. Como Abraham, debemos estar preparadas para estos tiempos y luego tomar el valor que proviene de Dios cuando estos lleguen. Cuando Abraham supo que Lot estaba prisionero, inmediatamente corrió a salvar a su sobrino. Es más fácil y más seguro no meternos muchas veces en problemas, pero con Lot en serias dificultades, Abraham iba a actuar de inmediato. En algunas ocasiones debemos involucrarnos en situaciones dolorosas o caóticas para ayudar a otros. Debemos estar dispuestas inmediatamente a actuar ante la necesidad de alguna persona que la necesite. Ahora, de la nada aparece Melquisedec. Sabiendo que Génesis es un libro de familia, que lo hemos leído, el hijo de no sé quién, que no sé quién, que no sé quién, que no sé qué, bueno, y de repente, ¡pum!, aparece Melquisedec. ¿De dónde salió este hombre? Y yo decía, ¿pero de dónde ha salido? Obviamente fue un hombre justo, porque su nombre significa Rey de Justicia y Rey de Paz. Ahí es donde empieza algo bueno. Era sacerdote del Dios Altísimo. Un punto también muy interesante. ¿En dónde más se menciona el nombre de Melquisedec? En Hebreos 7 del 1 al 2. Reconoció a Dios como creador del cielo y de la tierra. Eso lo leemos en el versículo 18. Dice, bendito sea Dios, ¿verdad? Donde dice, él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo, diciendo tal, tal y tal. Bien. ¿Qué más se sabe de él? Se han sugerido 4 teorías principales. 1. Hoy estamos aprendiendo mucha historia y mucho, a pesar de que es un devocional, es importante que podamos aprender de estas cositas. Melquisedec, y es importante que la puedan aprender porque todo esto se sigue uniendo. Melquisedec era un rey respetado en aquella región. Abraham simplemente le estaba mostrando el respeto que se merecía. El nombre de Melquisedec era el título de todos los reyes de Salem. Melquisedec era tipo de Cristo. En Hebreos 7:3 se dice que algo del Antiguo Testamento es tipo de Cristo cuando está tan relacionado con las cosas que hizo el Señor, que en sí una lección sobre Cristo también, ¿no? Y Melquisedec fue una aparición de Cristo preencarnado en un cuerpo temporal. La epístola de los Hebreos menciona más o menos a Melquisedec como un rey parecido a Cristo. En verdad sabemos muy poco de este rey, solo lo que se menciona ahí en esa ocasión. Y después desaparece el Antiguo Testamento. No sabemos nada ni de qué familia, ni nada de eso, excepto de que era un rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Evidentemente era era un rey prominente en el mundo de aquel lugar, de tanto prestigio que Abraham se inclinó y le dio el diezmo.
sea que este hombre era muy respetado. Cristo es mencionado en hebreo como sacerdote según el orden de Melquisedec, puesto que no tiene linaje mencionado en las Sagradas Escrituras, fue inmortalizado por el autor de esta epístola. De otra manera, hubiera sido un personaje de menor importancia, pero si está puesto allí en la Biblia es porque algo de gran importancia tenía y que Dios lo dejó ahí para que nosotros lo descubriésemos, ¿no? En segundo encuentro, Abraham devuelve al rey de Sodoma toda la gente rescatada y los bienes materiales. ¿Y por qué? Aunque el rey solo reclamaba a la gente. Pero si permite que los gastos de guerra y la recompensa a sus aliados sean sacados del botín de guerra, Abraham explica que eso se debe a la decisión solamente que él hiciera con Dios, el Dios Altísimo, el creador de los cielos y la tierra. Él no quería nada, ya le había prometido al Señor. Esta identificación de Dios es una proclamación de solo un Dios verdadero en medio del politeísmo cananeo. Dijo, mira, tú tranquilo, tú no me des nada, yo no quiero que tú luego vayas a decir de que yo soy rico porque tú me has dado. Y no es así, todo lo que tengo es porque el Señor, el Dios Altísimo, me lo ha dado. Abraham no quiere depender de las ganancias para no comprometer su llamado. Ok, ahora bien, vamos con Abraham y los reyes de Salem y Sodoma. A su regreso, estoy tratando de ser un poquito más rapidito para que puedan tener toda la información. A su regreso victorioso, Abraham tiene dos encuentros significativos en los cuales expresa decisiones determinantes a la fidelidad de Dios. Uno, se encuentra con Melquisedec, rey de Salem. Esta ciudad era la antigua de Jerusalén y luego viene a tener un papel tan importante en el plan redentor de Dios y en la historia de la humanidad, aún hasta nuestros días. Este rey es identificado como el sacerdote del Rey Altísimo, que era un título de los dioses, del que se le daba a los jefes o patrones o los más altos de Cananeo. Este encuentro es usado e identificado como designación del Dios verdadero, el Dios de Abraham, creador de los cielos y de la tierra. La orden sacerdotal de Melquisedec se menciona en Job 110:4, un pasaje también que es mesiánico, en Hebreos 7, en la orden de Melquisedec, y como sacerdote que servía a los cananeos, a los gentiles. Ahí entramos nosotros. Y a Abraham. Eso se compara al sacerdocio de Jesucristo. El hecho de que se menciona pan y vino indica que hubo un acto ceremonial o ritual de adoración a Dios y de reconocimiento a su alianza mutua. ¿Se recuerdan de que cuando Melquisedec lo vio, le ofreció pan y vino? ¿Quién más ha hecho eso? ¿Quién más? Jesús. Jesús en la última cena. La respuesta de Abraham hacia Melquisedec es darle el diezmo del botín que traía. Con este acto Abraham reconoce tres cosas. La primera, acepta la victoria militar y que se debe a una intervención de Dios Altísimo y no tanto a su habilidad o a su alianza militar. Segunda, reconoce la autoridad sacerdotal de Melquisedec y la validez religiosa de Salem. Y tercera, Abraham reconoce su responsabilidad de someter el diezmo de sus posesiones al sacerdote y al lugar de adoración. Esta práctica religiosa del diezmo es universal. Es una expresión de gratitud y reconocimiento a Dios. Muy bien. Por último, ya las dejo descansar de toda esta historia, un poquito nada más porque continuará. El diezmo. Y Abraham dice, a Abraham le dio el diezmo de todo. En Job 4:20 también vemos esto. De este versículo se desprenden varios principios importantes en cuanto al diezmo, los cuales nosotras debemos también de aplicar. Debemos dar en un lugar adecuado. Abraham dio su diezmo al sacerdote del lugar. En nuestro caso debemos darlo en la congregación que tú estás.
debemos dar la cantidad adecuada. El diezmo es lo establecido por el Señor como un mínimo. Dios nos da tanto, y nosotros solo tenemos que darle el 10%. Debemos de dar con el motivo adecuado. Abraham lo hizo con gratitud de todo lo que recibió de la mano del Señor. Y debemos dar en el momento adecuado. Inmediatamente que Abraham obtuvo la victoria, entrega sus diezmos. Inmediatamente que recibió los recursos de Dios, él de una vez entregó su diezmo de manera de gratitud. Estas contribuciones de Abraham, ¿qué hace? Una contribución, las contribuciones de Abraham a nuestra vida es que la vida de Abraham nos enseña que Dios es soberano en todo. El cielo gobierna. Él es el autor de un pacto por el cual los hebreos llegan a ser una nación especial. Esa relación fue tan estrecha que Dios mismo llega a ser conocido como el Dios de Abraham. Éxodo 3:6. Por medio de Abraham, Dios revela su plan de salvación. Y lo vemos con todo esto que se dio del Melquisedec, del pan, el vino y todo esto. Esto está en Éxodo 2:24. 3. La promesa que Dios le dio a Abraham llega a ser realidad en las generaciones siguientes. Lo vemos en Éxodo 32:13 y en el 33:1. Y por último, en el 4, Abraham ilustra que por fe es posible llegar a ser conocido como amigo de Dios. Segunda de Crónicas 27. Chicas, he tratado de resumirle así, muy comprimido todo. Yo les animo a que ustedes busquen, escudriñen. Todo lo que está puesto en la Biblia tiene un porqué. No está puesto así por así, de que un buen día me levanté y no. Si nosotros analizamos con cada pedacito en este capítulo 14, que pareciera que no tiene nada como tan guau, encontramos un montón de cosas, muchachas. Encontramos desde las peleas entre familias, como aún en medio de eso, el querer amar a su familia pese a las circunstancias, el querer rescatarlo, a pesar de que la embarró yéndose para este lugar creyendo que iba a estar mucho mejor, aún así su tío va al rescate de él. Vemos también cómo las cosas imposibles, porque eran 5 reinos y estos nada más eran 318, ahí es cuando vemos que Dios, cuando va por delante de nosotros, lo demás pueden verse como un gigante enorme que nos va a comer la vida entera de un soplido, pero cuando hacemos las cosas con Dios, todo es diferente. Lo imposible se hace real, en cosas tan pequeñitas como las que muchas veces si nosotros pedimos dirección de Dios y esperamos en Él, wow, lo que Él puede hacer es impresionante. Luego, vemos también como en el Antiguo Testamento se viene anunciando, desde Génesis 2 se viene anunciando esa venida de ese Redentor, esa venida de aquel que venía a ser el puente de salvación, de aquello que se había roto. Él viene a ser ese puente que nos acerca nuevamente a Dios. Yo les animo a que usted examine su vida de qué manera. 1, ¿qué situaciones hay de conflicto en ti que necesitas tener ya en paz? Así sea perdonando, así sea uniendo nuevamente esas relaciones de familia o de enemistades que tengas ahorita, rompe con eso y busca la paz. La misma Biblia nos dice, busca la paz y síguela. Por otro lado, no tomes decisiones apresuradas. Si Dios ha prometido algo en tu vida, espera en Él. No decidas arrebatar la promesa por tus propias fuerzas. Espera en Él. Y también nos da puntos interesantes que debemos nosotros también aplicar a nuestras vidas. Dar a Dios de lo que Él nos ha dado, ese poquito que Él te pide,
dale a Dios ese diezmo. Dale al Señor parte de lo que Él te ha dado en gran manera. Total, todo es de Él. Otro punto, es estar dispuestos a ayudar a aquel que tenga la necesidad, así sea que nos incomodemos. Bueno, chicas, continuaremos ya mañana con el capítulo 15 y viene otra parte interesante. Un besito, oremos. Amado Dios, queremos darte gracias. Gracias porque tu fidelidad para con nosotros no acaba. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a estar prestas para salir al rescate de nuestros hermanos cuando lo necesiten. Yo te pido que tú nos ayudes a limpiar nuestros corazones de toda contienda que tengamos, todo conflicto que tengamos. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a reconocerte en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones. Que no tomemos decisiones por nuestra vista pensando de que esa tierra puede ser excelente para nosotros, sin saber que de repente podemos estar codiciando más allá de lo que debe de ser. Y estamos quitando nuestra mirada de ti, tomando decisiones que no provienen de ti. Yo te ruego, Señor, de una manera especial, que tú obres en nuestras vidas. Tú guíes nuestros pasos como hemos estado orando en tiempos pasados. Y sé con nosotros. Te ruego por cada una de las personas que escucha estos devocionales y estos estudios, para que puedan deleitarse y agarrar el gusto de buscarte, de escudriñar, de ver todo lo que hay en la Biblia para nosotras. Pon nuestros ojos espirituales prestos para poder encontrar en las Escrituras la guía que necesitamos. En tu nombre te lo pedimos, que es santo, santo, santo. Amén.